Muy buenas, mis queridos y apreciados amigos, hermanos y los que me siguen a través de estas redes sociales. Quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios, el libro sagrado. Y dice la palabra de Dios en el libro de Joel, capítulo 1, versículo 15, lo siguiente. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y el capítulo 2, versículo 1 dice, tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Alabado sea el Señor, porque en su palabra nos indica a través de la profecía lo que está sucediendo en el mundo. Ya está dicho a través del libro de Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Apocalipsis, todo lo que iba a suceder antes del glorioso evento de la segunda venida de Cristo Jesús en gloria y majestad. Quiero compartir este mensaje esperando y deseando en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que sea de gran bendición para cada uno de vosotros. Permíteme hacer una oración para que el mensaje tenga la bendición y la dirección del cielo. Padre amado que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por poner en mi corazón el poder compartir estas hermosas enseñanzas de tu palabra con alguna persona que esté interesada en conocer tu verdad, porque tu palabra es verdad. Guíanos a través de la Escritura en estas hermosas enseñanzas y poder comprender la situación en que nos encontramos, el estado del tiempo en que vivimos y así poder estar preparados para aquel magno evento y que aun en medio de las circunstancias adversas, de las crisis, de las guerras, las dificultades, la paz de Jesucristo reine en nuestro corazón y haya esa bendita esperanza de que todo terminará bien porque así lo asegura tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En Mateo 24 dice que habrán guerras, rumores de guerras, hambres, luchas, discordias, conflictos, y eso lo estamos viviendo justo en este tiempo. Es interesante estudiar las escrituras. Yo le animo a que cada que lea un texto, voy a dar la referencia para que tomes papel y lápiz, tomes atenta nota y escudriña en la palabra que lo que este servidor comparte es lo que dice la Biblia. No argumentos de un ser humano, es la palabra de Dios la que este humilde servidor quiere compartir contigo, deseando de que sea de gran bendición para tu vida. Pero antes voy a empezar con una historia. El tema que voy a compartir se llama El verdadero anticristo. Hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo, pero un mundo que está lleno de confusión porque no conocemos la palabra de Dios, no estudiamos la Biblia y no sabemos si eso en realidad es verdad o es mentira. Por eso, este humilde servidor, con la bendición del Señor, quiere compartir con un escrito está todo lo que está sucediendo. Esta historia me conmovió porque el enemigo de Dios anda camuflado y todo lo que pasa en el mundo se lo acreditamos a Dios. Y no es así. Muchas veces nosotros sufrimos y padecemos porque no escuchamos la voz de Dios, porque no conocemos su voluntad y no conocemos sus designios, porque no conocemos las Sagradas Escrituras. Y no sabemos si el mensaje o lo que está sucediendo, de dónde proceden y por quién y por qué suceden. Permíteme comparto esta historia. El 17 de agosto de 1888, un habitante de East
End, un barrio pobre de Londres, encontró el cadáver de una prostituta llamada Martha Turner. Fue la primera de 5 víctimas de una serie, todas prostitutas de los bares de la zona. La última fue asesinada el 9 de noviembre de 1898. La policía de Londres se enloqueció, sobre todo porque el asesino se atrevió a dar información de sus crímenes a la Agencia Central de Noticias, identificándose como Jack el Estripador. Al parecer, estaba seguro de que nunca lo iban a descubrir. Y efectivamente, así ocurrió. El inspector que dirigía las investigaciones renunció y el destripador desapareció. El diablo, al igual que ese asesino, al parecer está convencido de que nunca será desenmascarado. Pero es solo su condición, porque realmente su historia está llegando a su fin. El interés de las gentes acerca de lo que nos depara el tiempo podrá ser la clave que estaba faltando para que los seres humanos descubran en el Apocalipsis los engaños de Satanás. Esto lo encontramos en Apocalipsis 12, 13, 14 y 17. Pero voy a seguir adelante con este interesante tema. Es un tema que es una verdad que estamos viviendo. Es verdad que siempre ha existido todo esto, pero ahora que nos acercamos al fin de la historia de este mundo, necesitamos estar llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Especialmente en los libros de Mateo 24 y el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. El interés del diablo para engañar. La Biblia dice: hijos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esto lo encontramos en 1 de Juan 2:18. Juan nos está hablando de no un siglo, sino de muchos. La palabra anticristo deriva del griego anticristos. Esta está compuesta por el prefijo anti, que significa en contra de, en lugar de, y Christos, que significa Cristo. Satanás realiza actos, está en contra de Cristo y al mismo tiempo pretende usurpar su lugar. Para ello usa muchos instrumentos y distracciones. Por ello, no podemos hablar de un solo anticristo, sino de muchos que luchan por usurpar la soberanía de Dios o la soberanía de Cristo. Porque la lucha es entre Cristo y Satanás. Satanás fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Pero aunque él fue vencido, sigue dando los últimos coletazos porque sabe que le queda poco tiempo y va a mirar a ver a cuántos más puede engañar para no perderse solo. Por eso es interesante prestar oído a estas enseñanzas de la palabra de Dios. Hay dos formas de
de ponerse en contra de alguien. Una alcanzándola y persiguiéndoles. Y la otra distorsionando su carácter, es decir, proyectando una falsa imagen de esa persona, haciéndose pasar por ella y usurpando su lugar. San Juan nos dice que los anticristos o las personas que perseguirán tratarán de suplantar o de distorsionar el carácter de Cristo. Saldrían del corazón mismo de la iglesia cristiana, lo que nos muestra que es un poder religioso. Te invito a leer Primera de Juan 2:19. A ver qué dice Primera de Juan 2:19. La palabra de Dios dice lo siguiente, Juan 2:19. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Está hablando de los que son fieles y verdaderos seguidores de Jesucristo, fieles y leales a lo que está escrito en la palabra, fieles a los cumplidores de los santos preceptos de Jehová, incluyendo el cuarto mandamiento, el día sábado. Y Pablo así lo afirma cuando dice: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Eso lo encontramos en 2 de Corintios 11, 13 al 15. De este pasaje entendemos claramente que Satanás usa algunos poderes religiosos y líderes religiosos influyentes para distorsionar el carácter de Cristo. Y esto lo vemos a través de los predicadores carismáticos. La gente se dice: pero mire qué mensaje tan maravilloso, qué esplendidez de la exposición de la palabra, pero es un mensaje engañoso. No se ciñen a la verdadera enseñanza. La Biblia dice en Isaías 8:20: a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, no les ha amanecido. Si estos predicadores charlatanes que están en las redes sociales no observan los santos preceptos de Jehová, son predicadores carismáticos, charlatanes, que aunque utilizan la palabra de Dios, no están en conformidad con la voluntad de Dios, porque no proclaman la santidad de la santa ley de Dios que está vigente, y entre ellos la santidad del venerable día de Dios, que es el santo sábado, sello de esa autoridad creadora, redentora y transformadora. Por lo tanto, aunque le resulte doloroso a muchos, podemos llegar a descubrir que mientras creíamos sinceramente que estábamos sirviendo a Dios, perteneciendo a un movimiento religioso, en realidad estábamos sirviendo al enemigo de Dios. Esto es terrible y merece el más serio de los análisis. Juzgue por usted mismo con su Biblia en la mano siguiente la información que voy a compartir contigo. Ten en cuenta que este mensaje está escrito en la palabra de Dios. Este humilde servidor lo que hace es compartir
la enseñanza que está en las Santas Escrituras. ¿Por qué lo hago? Porque hay mucha gente que debido al estrés y al agobio que existe en el mundo, nos hemos preocupado más por lo terrenal que por la vida eterna, que está prometida en las promesas del Señor en su palabra. El Señor promete que a los que vienen a Él serán guardados en medio de la crisis. Entonces no le tenga temor a la crisis. ¿Quieres ser salvo en medio de la crisis? Acércate a Jesucristo y entrégale la vida al Divino Maestro, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos la esperanza de vida eterna. Esto es un mensaje maravilloso, parece terrible y causa temor. Pero el Señor dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestro gran pastor, Él es el dador de la vida y su palabra es fiel y verdadera. Pero tenemos que venir a Cristo, reconocerlo como nuestro Salvador y Señor y hacer un pacto con Él y empezar a obedecer sus santos preceptos y hacer lo que Él dice en su palabra. El sueño de Daniel. Vamos a dar un vistazo al capítulo 7 del libro de Daniel, donde se presentan desde otro punto de vista los 4 grandes imperios expuestos en el capítulo 2 del libro de Daniel. Tan solo que el capítulo 7 de Daniel se cubre el mismo periodo de tiempo y se revela el surgimiento en Europa del verdadero anticristo. Por favor, lea todo el capítulo 7 del libro de Daniel en su Biblia. Es de noche y Daniel está recibiendo un sueño de parte de Dios. Es un sueño impregnado de símbolos que deben ser interpretados. Veía yo en visión de noche, y aquí que en los 4 vientos combatían la gran mar. Tenemos que tener en cuenta que aquí mar, muchedumbre, se refiere a gentes, población, tribus, lenguas y pueblos. Eso lo revela el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Es muchedumbres, naciones, pueblos que están combatiendo, hay guerras, hay conflictos. Eso lo encontramos en Daniel 7:2, lo que acabo de leer. ¿Cuál era el resultado de esas luchas? Veamos. Y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Daniel 7:3. Ahora, permitámosle a la Biblia interpretarse a sí misma. Es interesante tener en cuenta los textos que comparto contigo para que tú mismo o tú misma estudies en tu propia Biblia y pida la bendición del Señor para que te dé sabiduría y entiendas, comprendas y disciernas con la bendición y la dirección del Santo Espíritu lo que hay en el libro sagrado. Porque el libro sagrado es una instrucción para ti y para mí. Son cartas personales de Dios, cartas de amor para nuestro aprendizaje, para entender y comprender en qué condición nos encontramos y hacia dónde vamos. Bestias simbolizan reinos y reyes. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Eso lo encontramos en Daniel 7:17. Vientos simbolizan luchas, guerras, conmociones. Eso lo encontramos en el libro de Jeremías 25:31 al 33 y 49:36
y 37. Es evidente por la misma visión que los vientos denotan luchas y guerras como resultado del combate de los vientos. Los reinos se levantan y caen. Aguas simbolizan muchedumbres, pueblos, naciones. Las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Perdón, había dado mal el texto anterior. Dije 17:5 y el 17:15. Lo aclaro para que no se confunda en la lectura de su palabra. Ahora vamos a ver qué son esas 4 bestias, qué significan. 4 bestias. Es interesante, el libro sagrado es tan emocionante cuando uno lo toma como la palabra de Dios y se goza en la enseñanza, en todo lo que Dios revela. O sea, el destino de cada ser humano está asegurado, sea para vida o sea para muerte. Es tu decisión. Yo he decidido por Cristo y estar bajo su amparo, bajo su dirección, bajo su protección. Me he sometido a su plan de vida para mí. Y por eso quiero compartir este mensaje para ti. Quizás tenga de todo, pero vives triste y afligido, apesadumbrado. Nada te hace feliz. Le garantizo que ese vacío, ese espacio que tú sientes en lo más profundo de su ser, Jesucristo lo llena de paz y esperanza, pero sobre todo de fe, que aunque veamos el mundo vuelto un caos, en Jesucristo hay vida y salvación. Las 4 bestias. El león simboliza a Babilonia con su rey Nabucodonosor, como en la cabeza de oro de la estatua. Eso lo vimos en el libro de Daniel, no lo hemos leído, pero está en el libro de Daniel capítulo 2. Y gobernó del año 605 a.C. al 538 a.C. El oso simboliza a Medo-Persia, igual que los brazos y los pechos de plata en la estatua del capítulo 2 del libro de Daniel, que gobernó desde el 538 al 331 a.C. El leopardo simboliza a Grecia, que gobernó el mundo desde el 331 al año 168 a.C. Y la 4ª bestia, dice la 4ª bestia, la cual será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Eso lo encontramos en Daniel 7:23. Esta bestia representa a Roma imperial, cuando estaba bajo el poder de los césares. A través de la escritura, Dios nos va abriendo el conocimiento de los surgimientos de estos poderes y cómo es que ha surgido los poderes del mundo actual. Ahora viene algo interesante. Yo les pido por favor, si hay alguna persona que sea católico, que sea cualquier otra denominación, no se sienta ofendido. No es malo recibir nueva información y comparar con las escrituras de que lo que este servidor está compartiendo es algo verídico. Está escrito en la Biblia, está impreso en el libro sagrado. Dios te ama y quiere darte la salvación, pero tú tienes que decidir: o sigues el medio de esa ideología religiosa, o aceptas la verdad de la palabra de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor.
Jesús dice en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque yo soy el Señor del sábado, dice el libro de Mateo 12:8 y Juan 14:15. Ahora vamos a mirar el surgimiento del anticristo. Pido por favor en el nombre del Señor no se sienta ofendido. Esto es un mensaje que viene de parte de Dios para ti. Está escrito en la palabra, está escrito en el libro sagrado. Entonces, escudriña las escrituras. Dice el Señor, escudriña las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El surgimiento del anticristo. La cuarta bestia, que era Roma imperial, tiene 10 cuernos. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Esto lo encontramos en Daniel 7:24. El imperio romano fue fragmentado en 10 reinos después del año 476 después de Cristo. Estas 10 divisiones dieron origen a los estados europeos y representan lo mismo que los pies de hierro y barro de la estatua de Daniel capítulo 2. ¿Qué cambio vio Daniel que se produjo en estos cuernos? Note que lo que dice en el pasaje bíblico: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandezas. Esa expresión quiere decir que tenía ojos, era un poder muy sabio e inteligente, y que hablaba palabras de grandeza, es que quiere decir que era blasfemo. El cuerno pequeño, este poder que haría caer 3 poderes más, a saber, a los érulos, vándalos y ostrogodos, era el papado. De entre ruinas de la Roma política, se levantó el gran imperio moral en la forma gigantesca de la Iglesia romana. Bajo el imperio romano, los papas no tenían poderes temporales, pero cuando el imperio romano se desintegró por las invasiones bárbaras, la Iglesia Católica Romana no solo llegó a ser independiente de los estados en asuntos religiosos, sino también a tener autoridad en asuntos seculares. Veía yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos combatían en la gran mar. Cuando miramos la historia, esto lo confirma la historia. Usted va a Google y en Wikipedia, y aquí está esto. O sea, lo que la Biblia nos dice, eso lo confirma la historia. Son hechos reales. Cómo surgió el papado y qué pretende ser. Aunque es un poder político que gobierna en las 42 hectáreas de la Ciudad del Vaticano en Italia, es un poder que está en medio, está entre un país que se llama Italia y tiene su gobierno, su poderío en medio de 42 hectáreas que es donde ellos surgen. Tienen su propio gobierno, tienen su propio ejército, tienen sus propios... ellos se gobiernan en sí mismos. Pero están metidos, no hay lugar en el mundo donde ellos no tengan metidos sus asuntos. Está sumergido en todo lo que es la política de este universo. Ahora voy a compartir 10 características que identifican al papado con el cuerno pequeño. Esté atento
y por favor, disculpe la redundancia, papel y lápiz para que constate con la palabra, con su Biblia, de que esto es palabra de Dios. No son argumentos de hombre. Esto está escrito en la Biblia y la Biblia quiere que entendamos y comprendamos lo que está sucediendo. La Biblia dice en Amós 3:7, nada hará el Señor sin que revele sus propósitos a sus siervos los profetas. Entonces nosotros debemos estudiar la Biblia por nuestros propios medios. Esto no es culpa de un pastor o de un dirigente religioso. Usted es responsable de su propia salvación. Jesucristo ya te brindó ese pasaporte de ganarte la vida eterna, pero tú tienes que someterse a su plan y ceñirse a lo que Él manda en su palabra. Él concede gracia y poder para ser obedientes. Eso lo promete en su palabra. Dice, bástate mi gracia. Dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Ahora sí, 10 características que identifican al papado con el cuerno pequeño. Primero, se levantaría entre los 10 cuernos, o sea que este poder surgiría en Europa y el papado surgió en Roma. Lo que les acabo de comentar. Segundo, surgiría después de los 10 cuernos. Las raíces del papado estaban ahí, pero llegó a la prominencia y al poder después de Roma, después de que Roma se dividió por los conflictos con las tribus bárbaras. Punto número 3. Arrancaría a 3 cuernos o reinos. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos fueron desarraigados porque se oponían a las enseñanzas y pretensiones de la jerarquía papal. El último de ellos, los ostrogodos, fueron destruidos en el año 538 después de Cristo, o sea, en nuestra era. Número 4. El cuerno pequeño sería diferente de todos los otros. Era una mezcla de religión y política que en la Edad Media persiguió a los santos. ¿Qué quiere decir esto? En el año 538, cuando el poder civil le otorgó todas las facultades al poder papal, surgió el famoso y mal llamado Santa Inquisición, que vino a hacer guerra contra los santos, dicen las Escrituras, porque mataban a aquellos que no se ceñían a sus dogmas, a sus enseñanzas. O sea que todos los estudiantes de la palabra de Dios fueron asesinados por ese poder. Eso lo dice la Biblia, eso lo relata también la historia lo confirma. Punto número 5. Tendría poder de gobernar. Era el Papa quien ponía y quitaba reyes en el pasado. Número 6. Hablaba palabras contra el Altísimo. El Papa León XIII dijo, nosotros, el papado, asumimos en la tierra el lugar del Todopoderoso. La Enciclopedia Católica dice, esta autoridad judicial incluye aún el poder de perdonar pecados. Además, reclama para sí el título vicario del Hijo de Dios y el Señor Dios, el Papa. Cuando dice que hablaba palabras contra el Altísimo, se refiere a esto. Palabras blasfemas, porque el único que tiene poder para perdonar pecados se llama Jesucristo. Y todas las prerrogativas que pertenecen al sacerdocio de Cristo fue usurpado por este poder. Eso lo encontramos en las enseñanzas de la Biblia a través del libro de Daniel y Apocalipsis. Perdón.
Punto número 7. Haría guerra a los santos de Dios. Durante la Edad Oscura de la persecución papal, innumerables millones murieron en la horca, la estaca, por la espada, en calabozos y en otras torturas. En Perú hay un centro donde muestran las torturas de estos crímenes de este imperio. Dice la historia que este poder, a través de esta guerra llamada la Santa Inquisición, mató más personas que las guerras que hayan habido hasta ahora en el mundo. Casi más de 100 millones de personas. Lo dice la historia, no me lo invento. Punto número 8. Pensaría en mudar los tiempos y la ley. Si lees los 10 mandamientos en un catecismo, verá que el segundo mandamiento fue quitado y el 10º fue dividido en 2 y el 4º ha sido cambiado. Compare usted mismo en su Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17. Allí se encuentran los santos preceptos de Jehová. Y si comparas con el catecismo, verán que lo que dice este escrito es algo cierto. Fueron cambiados, fueron manipulados. Y el único que tiene autoridad para tocar lo que Dios ya escribió fue Él, y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Punto número 9. Su supremacía sería de 1200 años. El papado gobernó el mundo del 538 al año 1798. Eso es una historia bonita porque eso estaba escrito también en el libro de Daniel. Gobernaría tiempos y la mitad de un tiempo. 42 meses, dice el libro de Apocalipsis, que consta de 1260 días. Si sumamos 538 más 1260 da exactamente 1798, cuando el general Berthier, a través de su general, llevó cautivo a Pío VI a Francia, quitándole todo el poder que tenía. Y eso se llama la herida de la bestia en el libro de Apocalipsis 13. Eso está escrito también en la palabra de Dios. Hay mucho de qué hablar, pero no quiero expandirme mucho para que usted escudriñe a través de su palabra, de la Biblia, la palabra de Dios y la Biblia, de que esto es una información veraz, es real. Punto número 10. Perdería el poder en el año 1798. Bueno, aquí está lo que les estaba comentando. El general francés Berthier tomó prisionero al Papa, quien murió en el exilio. Por todo lo que está descrito anteriormente, el papado es el poder en la tierra que toma el lugar de Dios y es el verdadero anticristo. ¿Qué más les puedo decir? Eso está escrito en la Biblia, en el libro sagrado. Y miren lo que dice aquí en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. O sea, ahora no está
sí ejerce, tiene autoridad y influye en todos los gobiernos y los magnates de este mundo, pero no tiene la misma autoridad que tenía en el pasado. Y entonces, dice el versículo 8, y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es interesante todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Te invito a leer y a escudriñar la Biblia. Es una forma fascinante de cómo Dios, a través del libro sagrado, nos muestra las preciosas verdades de su palabra y cómo nos encontramos y qué debemos de hacer para prepararnos para el gran día de Dios, para aquel maravilloso día cuando venga en gloria y majestad. Te invito de verdad a escudriñar este libro. Dice: se acerca rápidamente el tiempo cuando se cumplirá esta escritura. El mundo y las llamadas iglesias protestantes están en este nuestro día colocándose al lado del hombre del pecado. El gran conflicto venidero girará alrededor del día de reposo del séptimo día. O sea, todo gira alrededor del día sábado del Señor. Aunque hayan más de 35,000 denominaciones religiosas, al final del conflicto imperará solamente dos grupos: los obedientes y los desobedientes, los que siguen a Cristo y sus enseñanzas, o los que siguen al papado y sus tradiciones y costumbres de este mundo. Mi deseo y oración, querido amigo, querida amiga, hermano, no nos asustemos. El día glorioso del Señor se acerca. Están pasando cosas terribles en el mundo. No las entendemos ni las comprendemos porque no estudiamos la Biblia. Pero si estudiásemos la palabra de Dios, entenderíamos y comprenderíamos que algo maravilloso está por suceder y muchos de nosotros no estamos preparados para el encuentro glorioso con nuestro amado y buen Jesús y decir: este es el día del Señor, lo estaba esperando y con él me gozaré. Que Dios te bendiga y te guarde y te ayude a entender y comprender que lo que está escrito en la palabra es verdad. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.